Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la cordial bienvenida para la continuación de este curso sobre la Revolución de Reforma. El día de hoy, en esta tercera sesión, nos acompaña quien es un conocido y muy querido ponente de este instituto, el doctor Rafael Estrada Michel, a quien de antemano le damos una calurosa bienvenida. El doctor Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es académico de número por la Universidad de Salamanca, por la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El doctor Estrada Michel se ha desempeñado como docente e investigador por la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho, también docente en la Facultad de Derecho de la UNAM y también en la Universidad Panamericana, en donde actualmente es el jefe de la División de Estudios de Posgrado de Derecho de esta misma universidad. Entre algunas de sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la Revolución Liberal y la Emancipación Americana, compilador, revisor y prologuista de la División del Poder Público, en coordinación con Mario Telles sobre la obra de José María Luis Mora, Un hombre de su tiempo, también Benito Juárez y la invención del Estado liberal, y El orden constitucional y el sistema federal, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras publicaciones. También queremos destacar que justo a fines del año pasado, el doctor Rafael Estrada Michel, junto con otros 9 constitucionalistas, a 10 constitucionalistas se le entregó un reconocimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México y por parte de este instituto, a 10 personas que han destacado por su docencia, por la difusión, por la investigación en materia constitucional. Y por eso y más nos da muchísimo gusto recibirlo en este curso, y es la primera conferencia que nos va a brindar en este año el doctor Rafael Estrada Michel, y esperemos que vengan muchas más. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en esta tarde privilegiada, como siempre, en San Ángel, en este bellísimo recinto. Lo que no dijo el doctor Burgoa es que gracias a su generosidad, a la del instituto y a la de la directora, doña Patricia Galeana, pues fue que obtuve ese inmerecidísimo premio. Yo sé que todo el mundo dice eso, gracias por este premio que no me merezco. Viene a cuento una anécdota de don Miguel de Unamuno, ya que vamos a hablar de liberalismo, cualquier cosa que haya podido ser don Miguel. Cuando el rey Alfonso XIII le entregó el Premio Nacional de Artes y Letras de España, don Miguel, que era a la sazón rector de la Universidad de Salamanca, le contestó: muchas gracias por este premio, que su majestad, que me merezco. Y don Alfonso le contestó: es muy extraño, siempre dicen todos los que reciben los premios que no se lo merecen. Y don Miguel de Unamuno le contestó: y ellos tienen razón, pero yo sí me lo merezco, ¿no? Bueno, en este caso no, yo no me merecía, y menos estar en una mesa con tan destacadísimas personalidades. En esa mañana nos hablaron pues nada más y nada menos que don Sergio García Ramírez y don Diego Valadez, aparte de la doctora Patricia Galeana y el doctor José Gamas Torruco, 4 grandes referentes del pensamiento liberal mexicano en lo que fueron los fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Así es que, bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta por la oportunidad, y ahora sí que las que me conocen, los que me conocen aquí, pues saben que de alguna forma me tocó bailar con la más bonita de la fiesta, porque el liberalismo como concepto, pues es un concepto precioso, riquísimo, proteico, pero también, de otro lado, no hay pareja perfecta, es muy poroso. Es un concepto del cual se dicen muchísimas cosas y termina casi por decir ya nada, 250 años después de que empezamos a pensar, aunque no le llamábamos como tal liberalismo, en términos liberal individualistas. No es fácil
saber qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de liberalismo, y mucho menos cuando estamos hablando de liberalismo mexicano. Por ponerles nada más un ejemplo al que vamos a volver. El liberalismo clásico en Europa, el liberalismo francés, el liberalismo español, el liberalismo italiano, es profundamente unitarista, centralista. Nosotros sabemos, en cambio, que los centralistas pues son los conservadores, los antiliberales en nuestra historia patria. En general hemos asociado el liberalismo al federalismo. Pues nada más para empezar por ahí, en términos llanos, durante los siglos XVIII y XIX, los liberales, primero los ilustrados, después los postilustrados liberales en Francia, en Italia, en Portugal, en España, pues eran centralistas. Es más, yo les diría, por lo menos en las Cortes de Cádiz, furibundamente antifederalistas. Y en cambio nosotros siempre hemos asociado el federalismo al liberalismo. Bueno, pues viene a bien recordar hoy que estamos celebrando los 90 años de otro ícono del pensamiento más que liberal, libre de este país, el gran escritor guanajuatense, don Jorge Ibargüengoitia, que murió tempranamente a los 55 años, hoy estaría cumpliendo ya 90 años, pero decía Ibargüengoitia que el problema de la historia oficial, entre otras, esto lo digo yo, no él, con estos reduccionismos federal, liberalismo, por ejemplo, pues el problema de la historia oficial, decía Ibargüengoitia, es que no pretende explicar el pasado, sino justificar el presente. Y desde ese punto de vista, como se oye muy bonito decir que somos muy liberales, o como ahora dicen los chavos, muy progres, pues todos somos liberales, aunque tengamos ideas absolutamente contrarias a las del liberalismo primigenio. ¿Se dan cuenta cómo es un concepto difícil, poroso, a la vez apasionante? Y en este curso pues se va a estar hablando de ello una y otra vez, sin dejar de tomar en cuenta que muchos de los que llamamos conservadores, es más, estigmatizamos como conservadores, en realidad en muchos puntos de su pensamiento son liberales. El ejemplo clásico es el del segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, que como todos sabemos tenía posiciones francamente liberal individualistas, pero hay muchos más que creo les van a sorprender en esta tarde. Antes de ello, ¿qué es un liberal? Bueno, pues primero que nada es alguien que ama las libertades, ¿no? Nada más que aquí nos enfrentamos a un nuevo problema. Hay de libertades a libertades. Decía Benjamín Constant, él mismo, un liberal conservador del siglo XIX francés, decía, pues tenemos la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Los antiguos, por ejemplo en el Bajo Medioevo, pero no solo en el Bajo Medioevo, eran libres si hacían lo que el orden jurídico había determinado que hicieran. Esto es, si no se movían del espacio estamental que les había sido asignado. Los labradores labraban, los nobles guerreaban, hacían la guerra, defendían a la comunidad, los sacerdotes oraban y luego un poquito después los mercatores, los comerciantes, mercaban, intercambiaban bienes. Mientras tú te movieras en ese espacio reducido, pero al fin y al cabo espacio estamental de actuación, cumplías con los fines superiores del ordenamiento y se entendía que ejercías tus libertades. La modernidad es completamente distinta. Basta leer cualquier discurso genial, cualquier soflama estupenda de Robespierre ante la Convención Revolucionaria francesa, pues para saber que la libertad había cambiado por completo como concepto, que ya no tenía nada que ver con la libertad de los antiguos, pero que a la vez nos costaba trabajo saber, al inicio de las revoluciones noratlánticas, qué es libertad y por tanto qué es liberalismo. Voy a tratar de esbozar una explicación rapidísima de la mano de Rousseau, que pasa por ser pues, el primero de los cimentadores del pensamiento liberal. No es una explicación acabada y podemos discutirla cuantas veces quieran ustedes, pero finalmente nos explica un poquito de qué es a fines del antiguo régimen lo que estos señores están entendiendo por libertad, que en buena medida se parece a lo que hoy por hoy entendemos por libertad y quizá por tanto por pensamiento liberal. Primero que nada hay que ver que esta es una fundamentación individualista de las libertades y de los derechos fundamentales. Individualista, ¿qué quiere decir? Bueno, para Rousseau, como después para los padres fundadores de los Estados Unidos de América, la libertad se conquista de manera individual. Es un poquito el famoso self-made man gringo, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, que no es
el barón de Sussex, ni el duque de Essex, ni el marqués de Buckingham, sino el señor George Washington, o el señor Thomas Jefferson, o el señor Don Alejandro Hamilton, así, tal cual, señor Don. Estos señores, insisto, no tienen nobleza de sangre, son, sin embargo, los propietarios no solo de tierras, también de personas, esclavos, más ricos de América del Norte, de las 13 colonias. Se han hecho a sí mismos. Sus antepasados cruzaron el Atlántico y en 2 o 3 generaciones, George Washington, por ejemplo, ya era el hombre más rico de Norteamérica. Bueno, Rousseau no es que haya analizado los casos ni de Washington, ni de Jefferson, ni de Hamilton, ni ninguno de los Founding Fathers, sino que un poquito antes había dicho, digamos, esquematizando. A ver, los hombres en la Edad Media pues parecían más libres que nosotros porque no tenían que pagarle impuestos a un rey absoluto, así de claro. Eso lo dice Rousseau, para sorpresa de muchos, que siempre creen que, bueno, pues la Edad Media, esta edad de reyes absolutos que hacían y deshacían, y la Inquisición mataba a todos, y la peste, y los vikingos, y los musulmanes, y todo, un desastre, ¿no? Bueno, la Edad Media no era tan descalificatoria como que no podía ser descalificada tan fácilmente como que no la descalificaba el mismísimo Rousseau. Pero Rousseau se iba todavía mucho antes. O sea, a ver, éramos muy felices en el estado de naturaleza, en el status naturae. A diferencia de lo que dice Hobbes, que en el estado de naturaleza nos estamos comiendo los unos a los otros y somos los lobos del otro ser humano. Rousseau dice no, en el estado de naturaleza lo que hay es buenos salvajes. Estos buenos salvajes están viviendo felices en una suerte de comunismo primitivo, donde todo es de todos, todo el mundo tiene acceso a todos los bienes de carácter público, nadie se pregunta si esto es tuyo, si esto es mío, todos somos libres de disfrutar la vida en su totalidad y nadie obviamente trata de dañar al otro, el mito del buen salvaje rousseauiano. Hasta que a un genio superior a toda admiración y elogio, como dice la Constitución, el Acta de Independencia de México en 1821, hasta que un genio, de esos que siempre salen, algún entusiasta, se le ocurre decir, esto es tuyo y esto es mío. Y dice Rousseau, ese señor no solo inventó la propiedad privada, sino que nos expulsó del paraíso. Ese señor inventó la sociedad civil. Pero cuando salimos del paraíso, resulta que los individuos pues nos damos cuenta que no somos tan felices como éramos en el estado de naturaleza. Y esos mismos individuos nos ponemos de acuerdo entre todos, es lo que Rousseau llama el contrato social, un pacto individual para disfrutar de alguna manera pálida, tenue, ralentizada, minimizada, pero una forma al fin y al cabo de las libertades que gozábamos en plenitud en el estado de naturaleza. El estado social, a partir de esta firma de un contrato entre los individuos, nos permite, como en el mito de la caverna de Platón, disfrutar de las libertades que de alguna forma, aquí a mi espalda, se reflejan, no de manera plena, pero en forma, por lo menos existente, en cuanto al respeto de ciertas garantías que tenemos todos los individuos. De tal forma que cuando se crea el Estado, después de la suscripción de este contrato, los individuos tenemos la posibilidad de decirle, a diferencia de lo que ocurría con el Leviatán de Hobbes, los individuos tenemos la posibilidad de decirle, no, usted me respeta estos derechos porque son previos a su existencia. Si quieren entender un poquitín más de esta fundamentación individualista de las libertades, bueno, la Constitución de México, después de un largo trayecto, por fin en 2011 dice que todas y todos en nuestro país, todos los que estamos aquí, de tránsito o que somos ciudadanos o ciudadanas, tenemos derechos que el Estado debe proteger, preservar, porque los reconoce como previos a sí mismo. Primer párrafo del artículo 1 de la Constitución mexicana. Eso es Rousseau puro. Si lo notan, es este pacto libre entre individuos el que permitió que disfrutemos de estas pálidas libertades en sociedad. Rousseau, en este sentido, solo en este sentido, porque tiene otros sentidos bastante más sociales y republicanos, podríamos decir que es el padre del pensamiento liberal. Solamente podríamos decir, porque antes de Rousseau pues hubo un pensador que hoy pasa por liberal, que en realidad es un pensador mucho más afín a lo que será la guerra de independencia de los Estados Unidos que la Revolución Francesa, y que fue John Locke. John Locke también parte de la idea de un estado de naturaleza, pero parte de la idea de un estado de naturaleza que se supera para preservar la propiedad, la seguridad y la vida. Y por eso los Founding Fathers, en cierto modo,
Pues más que liberales son conservadores de estas libertades primigenias en el sentido de Locke. Bueno, no me voy a meter en esos líos que finalmente son de filosofía política. Voy a la palabra liberal. Y para eso les suplico que nos coloquemos, como hubiera querido Ibargüengoitia, ya recordado, en la situación que tiene el país al momento de obtener su independencia. Viene de una sociedad nada liberal, nada individualista. La Nueva España es todo menos individualismo, es una sociedad corporativa. Entonces podemos darnos una primera idea. El liberalismo, cualquier cosa que esto pueda significar hoy por hoy, en principio de cuentas, tiende a quitarnos los ropajes corporativos, a hacernos individuos más que integrantes de un estamento, más que integrantes de un brazo estamental, como hubiera ocurrido en la Edad Media o como ocurrió en los 3 siglos de vida de la Nueva España. Procuraré explicarme todavía mejor. En la Nueva España, yo no hubiera sido un individuo de nombre X, sino que hubiera sido un abogado de condición indígena o española, ¿no?, perteneciente a la República de Indios, perteneciente a la República de Españoles, miembro de un brazo corporativo que hubiera sido el Ilustre y Real Colegio de Abogados, probablemente habría tenido una adscripción corporativa también con la Real y Pontificia Universidad de México, y en una de esas, si no hubiera sido abogado, sino médico o flebotómano o dentista, habría sido un perteneciente, un miembro del protomedicato, también un estamento. Mis derechos se adscribían en razón de mi pertenencia corporativa. Al alborear la independencia, con el pensamiento liberal empieza a transigirse con esta idea. Tanto es así que Agustín de Iturbide pretende reunir cortes del Imperio Mexicano por estamentos, la clase de los letrados, la clase de los nobles, la clase de los agricultores, la clase de los ganaderos, es decir, reproduciendo un poco el esquema corporativo del antiguo régimen, y los liberales, que ya comenzaba a ver, le dicen: no, señor, usted convoca en igualdad a los individuos y van a ser diputados en esta Cámara que se va a reunir unicameralmente al Congreso, las Cortes Constituyentes, con independencia del fuero o estamento al que pertenezcan. Si ya empieza a haber ideas de revolución liberal. ¿Y de dónde venían? Bueno, sí, del pensamiento rusoniano, de este pensamiento medio mal comprendido por nosotros, del contrato social y de la fundamentación individualista de las libertades, pero sobre todo venía de algo que había influido definitivamente en nosotros, que eran las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, que van a dar lugar en 1812 a la Constitución de Cádiz, una constitución no solo para España, sino para todas las Españas, incluida por supuesto la Nueva España, son las primeras en las que se acuña esta palabrita en castellano y en cualquiera de las lenguas romances y occidentales: liberal. Uno creería que vienen de Locke, algunos creerían que puede venir del propio Rousseau, de Montesquieu, del mismo Hobbes. No, liberal es algo que se pronuncia, el diputado Inguanzo lo pronuncia en Cádiz para hacer referencia a la generosidad. Una persona liberal, en buen castellano, es ante todo una persona generosa. ¿Por qué generosa? Bueno, la metáfora es muy feliz. Se está despojando generosamente de sus ropajes corporativos, de sus privilegios estamentales, en favor ¿de quién? De la nación española, para ser uno de los individuos que integre la nación española en ambos hemisferios, a ambos lados del Atlántico. O sea que la Constitución estamental está por desaparecer. Ya no importa si eres abogado, universitario, miembro del protomedicato, de la Mesta, de la Cordada, del Santo Oficio de la Inquisición, de la República de India, una parcialidad de naturales. No, lo que importa es que eres Juanito Pérez, ciudadano, lo va a decir muchos años después don Benito Juárez, ¿no?, en el punto culminante del pensamiento liberal. Ya no hay españoles ni indígenas, lo único que hay es ciudadanos de la República de México, pero tendrán que pasar casi 50 años para eso. Y es que un Estado jurisdiccional en donde gobernar es hacer justicia implica, como en el antiguo régimen, en estos 3 siglos de vida de la Nueva España y mucho antes en la Baja Edad Media europea, implica mantener a cada quien en su lugar. Hacer justicia, jurisdictio, decir justicia, Estado jurisdiccional, implica que cada quien se mantenga en su lugar.
Es conocidísima la anécdota de que Sor Juana Inés de la Cruz, nada más y nada menos que la cabeza más poderosa que ha tenido este país, pues fuimos tan absurdos que no la dejamos entrar a la universidad, ¿no? O sea, la o el mexicano más inteligente que haya habido en 5 siglos de existencia de la nación no pudo entrar a la universidad. Estas son cosas que solo pasan en México. Pues no solo pasan en México. Parte de la idea de un orden jurídico dado en donde las mujeres tenían vedado el acceso, por supuesto, de manera de ver absurdamente, a los estudios universitarios, es decir, a una corporación que se llama universidad, a un estamento. Los que no me crean que la universidad es un estamento y aquí le vayan a los Pumas, como yo, superlíderes del campeonato mexicano, los que no me crean que es estamento, pues nada más pregúntenle a don Valentín Gómez Farías, que en la primera reforma liberal, lo primerito que hizo, el primer estamento con el que se metió fue con la corporación llamada Real y Pontificia Universidad de México, ya para entonces Nacional y Pontificia Universidad de México. Vámonos. Es un estamento que le incomoda a los primeros liberales. Bueno, con Estado jurisdiccional, donde gobernar es hacer justicia, es decir, mantener a cada quien en su lugar, que no se muevan los labradores de labrar, los guerreros de guerrear, los oradores de orar, con una constitución estamental. Cada quien pertenece a esta constitución y al brazo corporativo que permite que los estamentos se muevan como una suerte de cuerpo místico del Estado, o del Estado entre comillas. Pero en el siglo XIX todo está cambiando, en buena medida gracias a Rousseau, pero no solo gracias a Rousseau. La Revolución Francesa fue eso, un auténtico cambio de paradigmas, a grado tal que a Rousseau no le gustaba que la voluntad general fuera representada, y los revolucionarios franceses simplemente dijeron: la voluntad general está muy bonita, como nosotros vamos a hacer en el decreto constitucional de Apatzingán, incluso definimos la voluntad general, pero claro que tiene representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Bueno, pues para Robespierre fue la Convención Revolucionaria, por ejemplo. Entre nosotros, para don José María Morelos y los suyos, pues es el Congreso de Anáhuac. Una idea antirrusoniana que sin embargo se basa en la idea rusoniana de la voluntad general y de la fundamentación individualista de las libertades. Así es que en el siglo XIX, más que un Estado jurisdiccional, vamos a comenzar a tener un Estado legal. Y si no me creen, pues ahí pregúntenle a su abogado si no existe una cosa que se llama Código Civil. Esto es una invención de principios del siglo XIX, que se llamó Código Napoleón, en donde todo se reconduce a una suerte de librito, una suerte de recetario que nos dice: pues tú te tienes que casar de esta forma, tú tienes que ser propietario de esta forma, tú tienes que celebrar contratos de mutuo con interés de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se reconduce, un viejo saber que era omnicomprensivo e ingente, se reconduce a un librito de 3,000 artículos. En materia penal también, aunque mucho menos de 3,000 artículos. Gracias a Dios, imagínense que existieran 3,000 delitos, pues casi todo sería delito como respirar, ¿no? No, los códigos penales generalmente tienen 300, 350 artículos. Todas las conductas se reconducen a una cosa que se llama principio de legalidad. Y aquí sí estamos frente a un concepto puramente liberal. La ley, los criterios jurisdiccionales, los criterios de los jueces, las costumbres, se aplicaban en el antiguo régimen dependiendo del estamento al que pertenecías. Esto es una idea que a los mexicanos del siglo XXI nos es bastante familiar, porque a partir del año 2001, un poquito antes, desde la reivindicación zapatista de 1994, eso es lo que pasa en los pueblos y comunidades indígenas. La vieja idea de que los usos y costumbres de ciertas comunidades se le aplican solamente a los miembros de esas comunidades. Es una idea completamente antiliberal, lo cual no quiere decir que sea mala, completamente antiliberal, porque el liberalismo lo que dice es: a mí no me importa si eres natural, si eres indígena, si eres miembro de una casta, si eres español, si eres abogado o si eres médico. No, a mí lo que me preocupa es que la ley se te aplique exactamente igual a todos los que son como tú. Tu dignidad humana depende de la igualdad ante la ley. Precepto de la revolución liberal donde los haya. Igualdad ante la ley. Si ustedes le echan un ojo a la metafísica de las costumbres de Kant, van a encontrar esto: principio de legalidad, principio de reserva de ley.
como todos somos iguales ante la ley, se nos aplica exactamente igual. Tiene su trampita, En el antiguo régimen, pues sí, no había democracia, había mucha oscuridad y bla, 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 y el absolutismo, lo que ustedes quieran, pero los nobles y los privilegiados respondían por esos privilegios. Era mucho peor que un noble cometiera un delito de sangre a que lo cometiera un plebeyo. Era sumamente más castigado. ¿Por qué? Porque se entendía que tenía una posición de garante. No podía andar ahí el noble violando mujeres o asesinando niños. Se le castigaba al doble, por lo menos en buena técnica jurídico-procesal de la Baja Edad Media, incluso un poquito más matizada de la Nueva España. Todavía más claro, pues sí, los nobles vivían a todo dar en la Edad Media, y sus uvitas así comiéndoselas y todo, bla, 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 el castillito, lo que ustedes quieran, de las películas. Pero a la hora de ir a las cruzadas, nada de que te rajas, maestro. Tú eres un noble, eres un velator, vas a la guerra. Yo nada más les pregunto quiénes forman hoy parte de los cuerpos regulares de los ejércitos. Y van ustedes a ver que ciertamente no son los privilegiados. En algunos países muy, muy lejanos que nadie ha visto jamás, no solo no forman parte del ejército los privilegiados, sino que hasta se brincan el servicio militar con un sorteo. Me han contado que hay algunos países así, ¿no? Bueno, fíjense cómo la idea es completamente distinta. Y es que el tema de la igualdad legal es un tema bien espinoso. Sí, somos iguales ante la ley, pero como diría George Orwell en La granja de los animales, hay algunos que somos más iguales que otros, por las condiciones materiales. Bueno, vuelvo al tema. Estado legal de derecho, supuestamente todos somos iguales ante la ley, lo que sueñan los hermanos Faguaga o el padre Ramos Arizpe al advenir la independencia, con una constitución que es propia de un Estado liberal. Y aquí aparece de nueva cuenta la palabrita de las Cortes de Cádiz. Estado de derecho, lo que hoy entendemos por Estado de derecho, Estado legal de derecho, con una constitución liberal que nos hace iguales a todos y luego, andando el tiempo, a todas también. Todos y todas somos iguales en este ámbito de constitución liberal. Ojo, iguales ante una forma, iguales ante la ley. Pero ya sabemos que en países de profunda desigualdad material como el nuestro, esto no se traduce en una igualdad material. Idea fundamental, les ruego que le pongan un asterisco, porque eso es lo que va a explicar todo nuestro liberalismo, así llamado liberalismo social. La igualación a partir de la ley y el individuo, insisto, no el noble, no el español, no el mestizo, no el pardo, no el mulato, no el indio, no. El individuo, cualquiera que sea su proveniencia y su actividad, es el único sujeto de derechos y obligaciones. Es el sujeto primordial del Código Civil, del Código Penal y también de la Constitución del país. El individuo, ya no dividido por estamentos. El sueño es, te vas a relacionar con el Estado y con tus semejantes despojado de ropajes corporativos, desnudo de esto. Porque otra ventaja que tenía el corporativismo estamental, pues es que tu corporación te protege, ¿no? Como hoy lo vemos muy claramente, los sindicatos te protegen, las mafias te protegen, pues se llama así, la cosa nostra, ¿no? Pero también tu pertenencia a una escuela, tu pertenencia a un colegio, por ejemplo, los colegios que son fuertes en este país, el de contadores, el de arquitectos, se protegen, las cúpulas empresariales, claro, tu pertenencia a un grupo social, somos profundamente gregarios y los mexicanos somos muy gregarios, muy familiares, muy estamentales, tu aparato corporativo te protege. ¿Cuál es el sueño de la razón que, como diría Goya, produce monstruos a principios del siglo XIX? No, quítate eso y preséntate desnudo ante el aparato estatal que te va a juzgar de manera justa, ecuánime, legal, sí y solo sí te despojas de tus privilegios. Vuelvo a la Revolución Francesa. Fíjense cómo todos los que no quisieron despojarse de estos privilegios en la Revolución Francesa fueron decapitados. Oiga, que yo no quiero firmar la Constitución Civil del Clero, a la guillotina. Oiga, que yo no quiero dejar mis privilegios nobiliarios, a la guillotina.
Oiga, que yo no quiero dejar de ser monja, a la guillotina. Oiga, que yo no quiero dejar de ser rey, a la guillotina, el ciudadano Capeto. Oiga, que mi esposa quiere que los pobres coman pasteles si no tienen pan, a la guillotina, María Antonieta, ¿no? Y así todos, hasta que pues guillotinaron prácticamente a todo el mundo, al propio Robespierre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa anécdota tan tierna? Bueno, tierna, no es tu sangre la que te ahoga, sino la de Danton Robespierre, ¿no? Sí, pues ya no quedaba nadie. Todo mundo trataba de reivindicar algún privilegio. No quería ser parte de esta nación de individuos despojados de privilegios corporativos. Ojo, me brinco el siglo XIX nada más para explicarles lo que es una constitución moderna. Un Estado constitucional no tiene una constitución legal o meramente legal individualista, tiene una constitución democrática que se hace cargo de las diferencias sociales, de las diferencias materiales. Es una constitución propia de un Estado de derecho, sí, pero de un Estado social y democrático de derecho, en donde hay una obligación de que las diferencias materiales sean paliadas, sean minimizadas. Esto es el siglo XX, ahorita llegamos al siglo XX. Nos regresamos al Estado legal de derecho con su constitución liberal, si les parece a ustedes bien. El liberalismo es, pues, si nos vamos a poner de acuerdo, ante todo, desmontar la sociedad corporativa, dejar al individuo desnudo frente al Estado, hacernos una sociedad de iguales ante la ley, despojarnos de los ropajes estamentales. Ya no hay sacerdotes, ya no hay médicos, ya no hay universitarios, lo único que hay es ciudadanos de la República Mexicana. Bueno, entre nosotros, los mexicanos, el problema del liberalismo es mayúsculo, porque pasan por liberales lo mismo personajes, pues más bien de un cariz social, como don José María Morelos o don Vicente Guerrero, que liberales puros como el doctor Mora, que liberales más o menos cuestionables en cuanto a su idea del federalismo, como Fray Servando Teresa de Mier, o de plano puramente federalistas como Ramos Arizpe, ¿no? Como el padre Ramos Arizpe. Entonces es preciso ir con mucha calma. Ya hemos dicho que las Cortes de Cádiz, de 1810 a 1814, que son profundamente centralistas, es más, rabiosamente antifederalistas, dicen que el federalismo es una traición a la nación española, para no ir más lejos. Estas Cortes que quieren hacer de todos los españoles, los habitantes de ambos hemisferios, iguales ante la ley, las Cortes de Cádiz fueron dominadas por liberales. Liberales no americanos, sino europeos. El partido que domina las Cortes de Cádiz no es el partido de los liberales mexicanos o americanos en general, no es el partido de Guridi y Alcocer o de Ramos Arizpe, sino el partido de los liberales, sobre todo asturianos, que habían estado en Inglaterra, que difícilmente puede considerarse un país liberal, ¿no? En que habían estado aprendiendo más que del régimen liberal inglés, que no existía entonces ni existe ahora, aprendiendo del régimen parlamentario, de las libertades, de las viejas libertades inglesas, que podemos remontar incluso hasta la Carta Magna de 1215. Los liberales asturianos, con don Agustín de Argüelles al frente, son los que ganan prácticamente todos los debates en las Cortes de Cádiz. ¿Son liberales? Sí, en el nombre. En algunos aspectos nos parecerían profundamente conservadores, cuando no incluso reaccionarios. Dice Josep Fontana, el historiador catalán, si estos eran nuestros ilustrados, ¿dónde estarían nuestros reaccionarios, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en las Cortes de Cádiz, ya lo hemos dicho en este mismo foro, los que pudieran reputarse como originarios de África, mulatos, pardos, castas, no eran considerados, a pesar de ser españoles, no eran considerados ciudadanos, no podían aparecer ni siquiera en los censos electorales de la monarquía, más que si se les entregaba una carta de naturalización por los servicios destacados que hubieran prestado a la corona. Es decir, en buen castellano, tú podías llegar a votar a las elecciones conforme a la Constitución de Cádiz, con tu credencial del INE, ¿no? Pues que no existía, pero bueno, tampoco existía la fotografía. Entonces el presidente de la mesa electoral te decía, oiga, usted se puede reputar como originario de África, ¿no?
Miren nada más lo atezado que es, el pelo tan chino que tiene, la nariz tan chata que tiene, los labios tan henchidos que tiene, ¿no? Pues usted se puede reputar, oiga, no, pero mire, mi partida de bautizo dice que soy español, por los 4 costados, de condición español. Aquí, así dice, José María Teclo Morelos y Pavón, ¿no? De condición español. No, pero usted sí se reputa como originario de África, ¿no? Pues miren nada más los billetes de 50, ¿no? Pues no puede votar don José María Morelos o don Vicente Guerrero o cualquiera que pudiera reputarse. ¿Y a quién quedaba esa reputación? ¿A juicio de quién? Pues de los funcionarios de la casilla. Imagínense nada más. Pues estos son liberales. Agustín de Argüelles, nuestro mismísimo primer liberal en las Cortes de Cádiz, defiende este esquema profundamente discriminatorio. No es que fueran racistas, vaya, muchos de ellos no habían visto nunca un africano en su vida. No es que fueran racistas, es que si contabas a las castas en los censos de la monarquía, los criollos americanos, los blancos de América, iban a terminar ganando las elecciones en nada. Y entonces dijeron los españoles no. Somos liberales y demócratas cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, para atrás los fielders, ¿verdad? Bueno, las Cortes de Cádiz entonces, dominadas por liberales, son profundamente centralistas y expresamente antifederalistas, cuando no racistas, incluso como ha quedado dicho. El padre Mier, nuestro mismísimo Fray Servando, que pasa por ser el garante de todas las libertades y de todo el liberalismo mexicano, casi el fundador del pensamiento liberal mexicano, pues en este tema del federalismo es antifederalista. Hoy diríamos que antiliberal. El padre Mier, que tiene un discurso maravilloso de las profecías en el Congreso Constituyente de 1824, se llama de las profecías, en diciembre de 1823, dice, ustedes llámenle soberanas esas provincias y mañana a ver qué es lo que tienen de país, dice Fray Servando, va a haber de 2 sopas, lo dice mucho más bonito que yo, pero para que nos entendamos, va a haber de 2 sopas, o la desmembración, 1847, o la simulación, don Porfirio y todo el siglo XX. Somos muy federalistas, pero en realidad todas las decisiones se toman, ya no digan ustedes en San Ángel o en el resto de la Ciudad de México, todas las decisiones se toman en el primer cuadro de la Ciudad de México. Simulación o desmembración. Por eso se llama discurso de las profecías. Tenía razón el padre Mier. Bueno, pero el padre Mier era liberal, pues sí, un poquitín liberal en algunos aspectos, no era propiamente un defensor del corporativismo, pero defendía unas ideas bastante locas y bastante poco liberales, por ejemplo, la nobleza que tenían todos los doctores en ambos derechos o en filosofía por la Universidad de México. Expresamente reivindica, yo soy noble, fíjense qué concepto tan poco liberal, porque soy doctor en teología por la Universidad de México. Ese es el padre Mier, nuestro primo liberal, ¿no? Y del otro lado está un profundo federalista, también liberal, que es primo del padre Mier y que también era sacerdote, que es don José Miguel Ramos Arizpe, el inventor de la fórmula en Cádiz de las diputaciones provinciales. Estamentos liberales, pues difícilmente, son más bien vocalías de vecinos que reivindican privilegios propios en diversas provincias. Bueno, el padre Ramos Arizpe, pues es un liberal. ¿Qué clase de liberal? Un liberal federalista. ¿No me dijiste que los liberales eran unitaristas y centralistas? Sí, pues ya no entendí nada, ¿no? ¿Es liberal el padre Ramos Arizpe? Sí. ¿Es liberal don Lorenzo de Zavala, diputado a las Cortes, ya no en Cádiz, sino en Madrid, entre 20 y 23? Sí, es un profundo liberal que, sin embargo, basándose en posiciones ranciamente conservadoras, llegará a ser vicepresidente, a pesar de ser yucateco, vicepresidente de la República de Texas, ya independizada de México. Se independizaron los tejanos porque eran rabiosamente liberales, como nos dice la cantaleta. No, se independizaron porque querían ser dueños de otros seres humanos y los mexicanos no los dejábamos ser dueños de otros seres humanos. No sé a ustedes qué les parece eso de ser dueño de un ser humano, pero a mí me parece todo menos liberal. Es contrario a las libertades más elementales de los seres humanos. No estoy exagerando. Los colonos de Tennessee que se establecen, el señor Austin, luego el general Houston, todos esos que se establecen en Texas, lo hacen para huir, por un lado, del cada vez más potente sentimiento abolicionista en los estados del norte,
que va a terminar con la guerra de secesión, como es lógico, y por otro lado, para restablecer un esquema de esclavitud que con el centralismo conservador, sí, con el centralismo de las leyes de 1836, había impedido que en todos los estados, los viejos estados de la Unión Mexicana, que ahora serían departamentos de la República, la esclavitud pudiera ser ejercida. Se había abolido la esclavitud en tiempos del presidente Guerrero y esta esclavitud se extiende a todos los confines de la República con el centralismo de las 7 leyes, incluido obviamente Texas, con el gobierno del presidente Anastasio Bustamante. Liberal Anastasio Bustamante, pues en este punto sí. Anticorporativo también, fíjense que don Anastasio Bustamante pues no le gustaban los privilegios corporativos, pero ¿cómo? Si era el jefe del partido de la gente de bien, don Anastasio, pues sí, pero en algunos aspectos pues era más liberal incluso que los propios liberales. Ya ven cómo somos de contradictorios los mexicanos y los michoacanos, como don Anastasio y como un servidor, pues todavía más contradictorios, ¿no? Don Valentín Gómez Farías, la primera reforma liberal que no vamos a ver en este curso, que encabeza él como vicepresidente del presidente Santana, que en algunos momentos de su vida fue liberal, aunque parezca increíble. Pues don Valentín Gómez Farías es un liberal convencido, en algunas posiciones es más bien un conservador rancio, lo mismo que don Francisco García Salinas, el maestro de Gómez Farías, lo mismo que don Prisciliano Sánchez. Son tan federalistas que terminan siendo no liberales en cuanto a esta idea de todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque si una ley es distinta para los zacatecanos, para los yucatecos, para los tejanos, para los californianos o para los jaliscienses, pues no estás siendo muy liberal en términos de la generosidad de las Cortes de Cádiz que digamos, ¿no? El federalismo termina siendo tan diferenciador que parece poco liberal individualista en términos de Rousseau. Y algunos centralistas, incluso algunos monárquicos, pues en este punto son más liberales que los liberales republicanos. Yo les diría que don Lucas Alamán, el fundador ideológico del Partido Conservador, en este punto de la igualdad ante la ley, pues es un profundo liberal, que detesta las diputaciones provinciales y por lo tanto los estados de la Unión Federal porque diferencia entre los mexicanos. ¿Cómo? Alamán liberal, insisto, en este punto sí, como ya ha quedado dicho de Anastasio Bustamante, el propio general Paredes, monárquico, pues no le gustaban que las diferencias legales entre Jalisco o entre Yucatán y Sonora, ¿va? El mismísimo presidente conservador, ya más para acá, don Miguel Miramón, presidente a los 26 añitos de edad, ¿no? Como ustedes saben, a la limón o en paralelo con el presidente liberal don Benito Juárez, ¿no? Este país, por cierto, un mal chiste, tiene tan mala suerte que los dos mejores presidentes que ha tenido, por no decir que los únicos buenos, fueron presidentes al mismo tiempo, ¿no? Y además enfrentados entre sí, ¿no? De veras que mala suerte, por eso no llegamos al quinto partido, ¿no? Bueno, hasta Maximiliano, anticorporativo como Miramón, podrían ser llamados liberales, pues sí, en algunos aspectos. En realidad, propia y consistentemente liberal entre nosotros solo fue el doctor José María Luis Mora. Ese sí, desde que empezó a escribir, un poquito antes, un poquito después, porque en su juventud todavía fue un apoyador de Iturbide, pero ya después de ese pecado, digamos, ese devaneo de juventud, a partir de ahí Mora es consistentemente liberal. Y luego, en su periplo inglés, se vuelve todavía más liberal. Inspira la primera reforma que ya ha quedado mencionada, esta en la que desaparece, entre otras cosas, la Universidad de México, con el vicepresidente Gómez Farías, la primera reforma liberal de los años 33 y 34, que va a truncar nuestro veleidoso presidente, el general Santana. Pero fuera de Mora, todo lo demás es muy discutible en cuanto a la pureza del liberalismo. Es decir, Mora sí es un rusoniano consistente, muy rusoniano, salvo en el tema de la representación parlamentaria, evidentemente, y todos los demás, pues a veces son liberales, a veces no. Mora no es propiamente un federalista, no tiene mucho entusiasmo por los esquemas federales y por la imitación extralógica del modelo del federalismo norteamericano. Y hay un partido entre liberales y conservadores que siempre se nos olvida. Y siempre se nos olvida, pues porque perdió. Y perdió la guerra más importante que ha habido en este país, de la que no queremos acordarnos como Don Quijote de la Mancha.
Si ustedes ven, siempre hablamos de la independencia, de la reforma, de la guerra contra el imperio y de la Revolución Mexicana, ¿no? Pero hay una que nos costó la mitad del territorio, o casi la mitad del territorio, si contamos a Texas, más de la mitad del territorio, que es la tristemente célebre guerra de 1847. No me voy a meter en eso porque no me quiero deprimir ni quiero deprimirlos a ustedes, pero en la guerra del 47 no solo perdimos los mexicanos frente a los Estados Unidos, perdió el partido moderado, el partido que gobernaba, estos que eran a veces liberales y a veces conservadores, liberal conservadores dirá un poquito después don Justo Sierra, el partido de don José Joaquín de Herrera, el partido de don Manuel de la Peña y Peña, el partido de don José Fernando Ramírez, el partido de don Mariano Otero. Ese partido pierde, es en realidad el que pierde la guerra. No son los liberales rancios ni son los conservadores rancios. Los que están en el poder entonces y no saben enfrentar al invasor son los moderados. No están los moderados por la labor de deshacer el pacto estamental que venía rigiéndonos, vamos a llamarlo así, pacto estamental, que todavía mantenía el aparato corporativo, que se resistió a la primera reforma del doctor Mora en el año 33. No estaban ni don José Joaquín de Herrera ni don Manuel de la Peña por deshacer ese pacto estamental. Sabían que los aparatos corporativos eran indispensables, entre otros los fueros militares, para ganarle la guerra al invasor. No quieren desmontar. Por lo menos no están preocupados de eso en un inicio. El mismísimo don Mariano Otero, que es más liberal que los otros moderados, tampoco dice, no, ahorita concentrémonos en lo que nos tenemos que concentrar, que es sacar a estos cuates de aquí, ¿no? Vuelvo al tema de la mala suerte que tenemos, si no le hubiera ganado la elección el señor Polk, siempre creemos que el de ahorita es el peor presidente que ha habido en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues para México, hasta el momento, fue mucho peor el infame don James K. Polk, ¿no? El presidente que inventa una guerra para invadirnos y para deshacernos prácticamente como país, ¿no? Entre 1846 y 1848. Bueno, pues tuvimos mala suerte porque Polk nadie lo conocía antes de las elecciones. Ríanse ustedes del tema Hillary contra Trump, Realmente no había nadie que apostara ni un peso por el hijo político de Andrew Jackson que se llamaba James Polk. Y bolas, un discursito que no gustó del candidato de los Whigs, de los republicanos, que se llamaba Henry S. Clay, y va ganando la elección este cretino. ¿Saben cuál era su promesa de campaña? Nada de voy a construir un muro y voy a renegociar el tratado, ¿no? Peor, vamos a exigir la reanexión de Texas, porque los mexicanos nos robaron Texas en 1819. Reanexión de Texas, ¿cuándo fue Texas de los Estados Unidos? Nunca. Bueno, las mentiras en campaña suelen ser bastante lucrativas. Y como Clay dijo, no es cierto, Texas nunca ha sido de Estados Unidos, eso es un mito, es una mentira. Y al electorado en general no le gusta que le diga que lo que cree es una mentira, bolas que va ganando el candidato de los demócratas, el Young Hickory, el señor Polk. Con tan mala suerte para nosotros, ¿saben cuándo se murió Polk? A los 3 meses de que acabó su primer y único término. O sea, con tantita mejor suerte, digo, no le desea uno la muerte a nadie, ¿no? Pero con tantita mejor suerte se nos hubiera muerto 2 años antes y la historia del país sería muy distinta, quizá. Bueno, ¿saben ustedes cuándo murió el general Whig que invadió México por el norte, el general Zachary Taylor? Eso todavía da más coraje. Llega a ser presidente como héroe de guerra que había sido, le ganan los republicanos a los demócratas la elección de 1848, Zachary Taylor empieza su periodo y se muere en 1850. O sea, ahí sí literalmente 2 añitos más, y no hubiera avanzado hacia el centro de la ciudad, de la república, Y quién sabe, quizá otro gallo nos hubiera cantado. No lo sé, porque por Veracruz, como ustedes saben, siguiendo la ruta de Cortés, entró el general Winfield Scott. Bueno, aprovecho la guerra del 47 para preguntarles, ¿saben con quién brindó en el tristemente célebre brindis del desierto el general Winfield Scott
en el año 1847, cuando gobernaba esta ciudad, porque era casi el alcalde, cuando los poderes mexicanos habían salido de la Ciudad de México, con los liberales. Los liberales brindan por el éxito de la campaña de Scott en México y por el éxito de la admirada República del Norte, ¿no? ¿Qué tan liberales eran? Pues a saber si eran muy liberales, ¿no? Pero ahí estaban. Don Miguel Lerdo, el brindis del desierto, del desierto de los leones, claro está. Bueno, los moderados, ¿qué pasa con los pobres moderados? Pues ya caen en el descrédito, en un último atisbo de patriotismo. Don Manuel de la Peña y Peña, el presidente, logra salvar lo que quedaba de país con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Y el partido moderado, Otero muere jovencísimo en 1850, el partido moderado cae en total descrédito y en el olvido. Entonces, pues ahora sí ya nada más quedan de aquí para la guerra de reforma liberales puros y conservadores puros, ¿no? O prácticamente nada más quedan. ¿Qué son unos y otros? Pues quién sabe. Los moderados tenían una enorme ventaja que luego van a tener los porfirianos y los priistas. Saben lo gregario que somos, lo estamentales, por así decirlo, lo corporativos que somos los mexicanos, ¿no? Las cofradías del 12 de diciembre, bueno, pues qué mejor ejemplo, ¿no? La porra del Toluca, del América, del Guadalajara, ¿no? Qué mejor ejemplo. Somos gregarios, los moderados lo sabían. Los liberales, en cambio, tienen una enorme tendencia a la fundamentación individualista de las libertades, esta que desmonta el aparato corporativo, como ha quedado dicho. Los moderados, y en mayor medida los conservadores, creen, como don Lucas Alamán, en la fundamentación historicista de las libertades, no en la fundamentación individualista. ¿Cómo que la fundamentación historicista? Sí, la libertad te viene dado, los derechos fundamentales te viene dado por la historia, por las conquistas que históricamente vas logrando. Es la historia quien te hace libre, ¿no? Bueno, tanto es así que al alborear la independencia se llama, hay algunos liberales y otros conservadores que llaman a gobernar el nuevo imperio mexicano a los descendientes de Moctezuma, ¿eh? Es la historia la que nos determina, como le hacen los ingleses. Somos libres desde la Carta Magna y me tienes que reconocer, aparato estatal, mis libertades históricamente conquistadas. Pero estos moderados historicistas, insisto, pierden la guerra del 47. Y la Constitución del 57, que vamos a estudiar ustedes y yo juntos, 10 años después, la Constitución del 57 es todo menos historicista. Es profundamente individualista, en el sentido rusoniano. Y además, para desmontar el antiguo régimen, les ruego que también pongan énfasis en esta idea, para desmontar el antiguo régimen corporativo necesitas tener un Estado muy fuerte. Eso es otra de las paradojas de nuestro liberalismo. Necesitas tener un Estado muy fuerte para acabar con la historia. Para acabar con la historia. ¿Por qué? Pues porque, como decía don José Ortega y Gasset, nosotros no solo que estemos en la historia, es que somos historia. Si ustedes se han divorciado, han tenido un amor desdichado o algo así, ¿no?, en sus vidas, ¿no?, pues lo sabrán muy bien. Solo una enorme fuerza de voluntad, un enorme poder, por así decirlo, una fundamentación estatalista, logra acabar con la historia, porque somos historia. Somos las bocas que hemos besado, somos los lugares donde hemos dormido, somos los lugares donde hemos estudiado, somos la patria en la que hemos nacido. Todo eso es parte de nuestra historia. ¿Podemos dejar de serlo? Sí, pero implica un esfuerzo enorme, una potencia enorme, una fuerza enorme. Eso es lo que el Estado, con la gran reforma, con la gran generación de la reforma liberal del 57 tiene, y tiende a crear un Estado muy fuerte para acabar con un antiguo régimen también muy fuerte, muy sólido, de 300 años, que era el antiguo régimen corporativo, estamental, antiindividualista de la Nueva España. Para desmontar el antiguo régimen, y si no me creen, ya lo veremos aquí, a fuerza de leyes secundarias que van desarrollando la Constitución del 57, por poner algún ejemplo, los mexicanos gozarán de la libertad de expresión en los términos que señale la ley. O sea, te va mediatizando tus libertades fundamentales a través de una ley que es secundaria. No habrá pena de muerte salvo en los casos
en que se establezca en la ley, o sea, estás desconstitucionalizando las libertades para llevarlas al ámbito de la ley secundaria. Bueno, esto es lo que hace la generación del 57 para tener un aparato estatal suficientemente sólido que te permita desmontar el viejo régimen corporativo. Se requiere pues un Estado fuerte. Esto lo sabe Juárez, lo sabe Lerdo, Sebastián Lerdo de Tejada, lo sabe la República restaurada después del triunfo sobre primero en la Guerra de Reforma y después contra el Segundo Imperio, pero no lo obtienen. Ni el presidente Juárez ni el presidente Lerdo van a tener un Estado fuerte, mucho menos el emperador Maximiliano. Se le está yendo por todos lados el aparato estatal. No hay burocracia consolidada, hay una Cámara de Diputados en el caso de la República restaurada muy fuerte, hay una libertad de expresión desbocada, como ustedes saben, no logran consolidar sus potestades presidenciales o imperiales en el caso de Maximiliano, ni Juárez ni Lerdo. Y el país sigue un poquito a la deriva. ¿A qué tipo de deriva? A la deriva liberal. Y ahora sí, caemos de tajo en lo que es liberalismo puro y duro, al estilo de José María Luis Mora, las leyes de reforma. El mismísimo don Miguel Lerdo de Tejada que usted mencionaba. Ahí sí se acabaron los estamentos. Entre que son para combatir al enemigo, bien sea el conservador o el invasor francés, entre que son para acabar con el aparato corporativo estamental del viejo régimen, las leyes de reforma, todas, las del matrimonio civil, pero desde luego la de desamortización de bienes eclesiásticos, la de libertad de cultos, la que termina con las parcialidades indígenas, todas son reformas de carácter liberal individualista. Federalista, no, son leyes que son impuestas desde el centro a los estados de la federación. Tanto es así que ya triunfando la República sobre el imperio, ya en plena República restaurada con el presidente Lerdo, se incorporan al texto de la Constitución del 57. Es decir, es una misma ley para toda la nación. No puede haber parcialidades indígenas, no puede haber instituciones monásticas, no puede haber votos monásticos, el matrimonio civil es una sola cosa, el registro civil es una y la misma cosa en toda la República, etcétera. Fíjense lo liberal en el sentido gaditano, en el viejo sentido de Argüelles. En este sentido, Arriaga, Olvera, el Nigromante, todos los liberales del 57 son profundamente doceañistas. ¿Son federalistas? Sí. ¿Establecen un esquema federal? Sí, pero no para las leyes anticorporativas. Esas se imponen desde el centro a los estados de la federación. Y al que no le guste, pues a ver cómo le hace. Por ejemplo, al gobernador de Nuevo León, como es célebre, no le gustaba, al general Vidaurri, y hasta traicionando a la patria declara la independencia no solo de Nuevo León, de Coahuila, no deja entrar al presidente Juárez en plena guerra contra el invasor, etcétera, ¿no? Sí, son los aparatos corporativos locales estamentales que se defienden frente a una federación que pretende invadir sus ámbitos de acción. Bueno, y aquí viene como Voldemort, ¿no? El personaje del que nadie quiere hablar, ¿no? Ya saben quién, como dice el anuncio. El general Porfirio Díaz. The one we don't speak about. ¿Qué dice Díaz? Tranquilos. A ver, aquí vamos nosotros. Está muy padre, hay que construirle su hemiciclo al benemérito, ¿no? Está a todo dar lo que hicieron, es más, hasta perdonamos a don Sebastián Lerdo, ¿no? Que regrese a México a morir, pero hay que entender que somos liberales, sí, pero liberal, y este es el colmo de la contradicción, liberal estamentales. Sí, está bien, individuos, está bonita la Constitución del 57, pero está bonita para el discurso y para el brindis. Lo que nos sirve es entender la raíz profundamente corporativa de los mexicanos, con lujo de cinismo, lo decía don Porfirio Díaz. El mexicano es feliz trabajando poco, teniendo muchos puentes, muchas fiestas, teniendo un amigo muy bien parado en una Secretaría de Estado, un compadre que sea oficial mayor, dejándolo faltar los lunes a la chamba y haciendo sus fiestas a su santo patrono. Así es feliz. No le muevas. Un Estado fuerte
sí, que fundamente, y todo hay que decirlo, que retire también cuando sea necesario las libertades fundamentales, que otorgue, como dirá luego la Constitución del 17, no reconozca rusonianamente, sino otorgue jovesianamente las libertades, que tiene su cosita, El que otorga, el que reconoce, pues ya se amoló, ya lo reconoció de aquí para el Real. El que otorga, graciosamente, puede retirar cuando quiera, ¿no? Puede rescindir. Esa es la idea de Díaz, reproducida después en la Constitución del 17. Un Estado fuerte que fundamente las libertades individuales y que tome en cuenta la realidad estamental del país. ¿Cómo que la realidad estamental? Sí, vamos a volver antes de esa simulación que se había establecido a raíz de las leyes de reforma, sobre todo en los temas indígenas y en los temas clericales. Los que aquí estamos, que tenemos más edad, pues recordaremos una simulación típicamente porfiriana priista, ¿no? Estaba prohibida la educación religiosa. Ahí viene la inspectora de la SEP, y entonces quitaban el crucifijo y quitaban el retrato de San Juan Bautista de la Salle, ¿no? Aquí somos una escuela laica, ¿no? Simulación, un pacto de simulación. Todo el mundo sabía que era una escuela de monjas o de hermanos o de lo que fuera, ¿no? Todo el mundo lo sabía, o la escuela parroquial. Don Porfirio dice, sí, no te pelees con ellos, ¿para qué? Ya no queremos guerras de reforma. Estamentos, ¿no? Las propias haciendas, y su expresión más patética, que son las tiendas de raya, en el fondo son aparatos corporativos, de autogobierno. Siempre nos parece que los oprimidos, y seguramente así fue en muchos casos, pues estaban en contra de los hacendados, pero en otros casos era el tata hacendado, y era el señor que protegía. Es un tema feudal, feudovasálico. Pues las cosas no duran así nada más porque la gente sea muy, muy taruga, duran porque a algunos les funciona, incluidos los que pueden parecer más oprimidos. Esta realidad estamental es reconocida de manera genial por Porfirio Díaz y después por los gobiernos de la Revolución. Acuérdense lo que decía mi general Obregón, el único defecto del general Díaz fue envejecer. No lo dijo don Nemesio García Naranjo ni Victoriano Huert, no, lo dijo Álvaro Obregón, que además era un tipo inteligentísimo y sabía lo que decía, no crean ustedes que no. Esta reproducción del aparato estamental es profundamente antiliberal. El gran héroe de la guerra contra la intervención francesa, el gran héroe del liberalismo en armas, Porfirio Díaz Mori, gobierna de manera poco liberal en lo que se refiere a los estamentos y a las corporaciones, poco liberal en lo que se refiere al desconocimiento de las órdenes monásticas, muy poco liberal evidentemente en lo que se refiere a la división de poderes. Aquí no se le caía un pelo a nadie sin que se enterara don Porfirio Díaz, y eso incluía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y a los gobernadores de los estados. Liberal sí en cuanto a su centralismo, nada federalista más que en el discurso. También aquí, los que tenemos un poquito más de edad, pues recordaremos ese viejo federalismo simulado, casi les diría yo grotesco, del México de los años 60, 70, 80, ¿no? Era todo menos federalismo, y sin embargo se reivindicaba en el discurso una y otra vez como federal. Viene pues la simulación, y ojo, yo no soy tan crítico con esto, muestra cierta ductilidad y cierta flexibilidad. Claro, lo mejor es que el discurso fuera pues material, así, no me gusta la división de poderes, no me gusta el liberalismo, no me gusta el individualismo, y lo pongo en mi Constitución, pero eso es muy fascista. Quizá como proyecto sugestivo de vida, dentro de 30, 40, 50, 60 años, no estuvo mal que la Constitución del 57 y la Constitución del 17 establecieran ese proyecto liberal, aunque no se cumpliera más que en la letra. Este estado de leyes, no de constituciones efectivas, y este liberalismo social, como decía don Jesús Reyes Heroles, que no es más que un liberalismo estamental. Es un liberalismo que tiende a paliar las diferencias que existen, materialmente hablando, entre la gente que evidentemente no tiene el mismo acceso a las oportunidades. Porque es muy padre ser liberal, liberalismo y progresismo, jacobinismo y lo que ustedes quieran, federalismo incluso,
pues con el viejo sueño del presidente alemán, ¿no? Todos con nuestro puro en la plaza de toros, después de haber estacionado nuestro Cadillac afuera. Pues así todo el mundo es liberal, ¿no? Pero no es tan fácil ser liberal en un jacal asediado por las fuerzas del crimen organizado en la tierra caliente michoacana, ¿no? Pues ahí empiezas a ser un poquito menos liberal, ya no quieres que nada más esté el individuo defendiéndose a sí mismo, ¿va? Empiezas a formar aparatos corporativos de autodefensa. La palabrita no es inocua y ha surgido, por desgracia, en los últimos años, ¿no? La comunidad se autodefiende. ¿Cómo se autodefiende? Corporativamente. La colectividad se defiende. Este liberalismo social tan de Carranza como de los gobiernos del PRI hasta el gobierno de Carlos Salinas, que expresamente reivindicó la expresión liberalismo social, pues es, creo, el que explica la gran tensión, casi les diría yo, el dilema que tenemos en términos constitucionales hoy. La gran tensión que no ha sabido resolver la transición democrática. Procuro explicarme con toda claridad, sin ser rudo ni grosero. ¿Somos una democracia de individuos, liberal? ¿O somos una democracia de corporaciones, de estamentos, antiliberal? La vieja reproducción de la cultura, de la representación por clases que ya veíamos en Agustín de Iturbide, que tampoco puede ser descalificado totalmente como antiliberal. Esta representación estamental no está presente entre nosotros. Hablando en plata, ¿los partidos políticos no son estamentos privilegiados? Hombre, más privilegiados que ninguno otro de la historia, pues si los financiamos nosotros. Ahorita están echadas a andar unas cosas que se llaman precampañas. Ustedes han oído los anuncios en el radio, ¿no? Después de que te avientas toda la expresión, no la voy a calificar de nada, ¿no? Al final dice, mensaje dirigido a los miembros del Consejo Político. Bueno, entonces, ¿para qué me haces oírlo a mí? Que no soy miembro de ningún Consejo Político, de nada, ni me interesa, ¿no? Esto está financiado con nuestro dinero. No se hacen campañas para elecciones primarias, no se hacen elecciones primarias. En este caso, por primera vez en la historia de nuestra joven democracia, si ustedes vieron, ninguna de las tres principales fuerzas políticas realizó una elección primaria para elegir a su candidato o su precandidato a la presidencia de la República. Está bien, dirán, bueno, ellos eligen, ellos sabrán cómo, ¿no? Sí, ellos sabrán cómo si se rascan con sus uñas. En un Estado liberal de ciudadanos, de individuos, el que paga manda. Y como yo pago, como yo te subsidio, no les gusta decirle subsidios a los partidos políticos, dicen prerrogativas, subsidio. Como yo te pago, tú haces elecciones primarias, nada que dedazo y que ya la eligió y que mira, que bla, 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 y que ya un convenio y coalición, no. Elecciones primarias que desarrollan la cultura democrática. A veces te sale fatal porque te gana la elección primaria el señor Trump, ¿no? Pero en otros casos te sale a todo dar, pues te la gana el señor Obama, ¿no? O para no vernos tan pro-yanquis, el señor, guapillo de Canadá, ¿cómo se llama? Señoritas, Trudeau, ¿no? O el otro, el que se casó con su maestra, Emmanuel, ¿qué? Macron, ¿no? Ese tiene el sueño de todo adolescente occidental, ¿no? Se casó con su maestra de secundaria y es presidente de Francia. Bueno, ya, ¿qué más puede uno pedir en la vida, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿me explico la tensión? Hoy no sabemos qué entienden por liberalismo las tres principales fuerzas políticas del país. Todas se reivindican liberales, ¿no? Hasta las más estamentales y corporativas dicen, yo soy liberal. Primero Juárez y ya luego vemos, ¿no? ¿Qué entiendes por liberal? Pues quién sabe. Estamos en esa tensión todavía muy fuerte. Y ninguna, ni Acción Nacional, que podría ser la que está más a la derecha, se atreve a plantear desmontar el aparato corporativo todavía vigente y mucho menos tocar las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Se dan cuenta? Pues tiene una explicación de 200 años. A veces creemos que estas cosas surgieron a raíz de las explicaciones reduccionistas. La reforma política de 1996, ¿no? Pues el asunto es de 1812 para acá, antes.
de 1808, antes de 1805, antes de 1691 y el motín en la época del tardostorasismo, ¿no? En la Ciudad de México. Todo se explica en esos términos. Si no lo vemos en cuestión de longue durée, pues terminamos siendo muy abogadiles, perdonen que le tire a mi profesión, ¿no? Muy leguleyos. Lo que dice la leyecita esta, ¿no? En 1996 o en 2001, la reforma electoral de 2014, ¿no? Las cosas no son así, las cosas son de larga duración y se explican en términos, como en este curso precioso, en términos precisamente de grandes esquemas ideológicos. Ahora, tampoco nos tiremos al suelo. Sí, no hemos sabido definir el liberalismo los mexicanos, pero como también ha quedado claro, ningún país de Occidente ha sabido definir el liberalismo. Y a los países de Oriente no les interesa definir el liberalismo. Entonces, ¿qué clase de bicho es este? Pues quién sabe. ¿Vale la pena reivindicarlo? Yo creo que los ismos nunca valen la pena reivindicarse, no sé qué piensen ustedes. Lo que vale la pena es reivindicar la libertad, ¿no? Lo que sí es muy liberal, que no ocurría ni en 1812, ni en 1847, ni en 1857, ni en 1891, ni en 1917, ni en 1953, ni en 1973, ni en 1988. Miren, ya están acá. Lo que sí es muy liberal, y hay que reivindicarlo una y otra vez, es este espacio público de ejercicio de las libertades. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Que es un espacio público en el que ustedes y yo podemos hablar con total libertad. Eso sí, con ese liberalismo sí me quedo, ¿no? Pero insisto, más que con liberalismo, con la libertad de expresarme. Todo lo que se pierda, y hemos venido perdiendo poco a poco, ¿no? En los últimos años, piensen en cuántos periodistas hay asesinados o silenciados, nada más, ¿no? Todo lo que se pierda en ese ámbito, eso es un fracaso, no del liberalismo, sino de la libertad. Y eso sí es gravísimo, a mi manera de ver. Bueno, supongo que tendrán muchas preguntas, ¿no? Supongo que no he sido suficientemente claro, pero me gustaría que tuviéramos un intercambio, si nos lo permite el doctor Burgoa, ¿no?